Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:05 en la mañana. Hace pocos días referimos en este espacio e incluso tuvimos una conversación acá con David Almeida de la Asociación de Trabajadores Petroleros sobre una advertencia, una alerta que se había generado en torno a un posible conflicto de intereses entre la actual viceministra de Hidrocarburos y una empresa petrolera, Andes Petroleum. Esto lo publicó Ecuavis el pasado 15 de agosto. Decía la nota: María Cristina Mogollón Salgado es la nueva viceministra de Hidrocarburos desde el 12 de agosto y será la encargada de planificar y aplicar las políticas estatales en el sector petrolero. Su nombramiento llamó la atención en el sector de hidrocarburos porque fue hasta julio empleada de Andes Petroleum, la empresa petrolera privada más grande del país. A esta empresa entró en 2006 como analista legal, luego coordinadora legal de contratos, pasó a ser supervisora de contratos y llegó a ser gerenta de esa área, y en julio salió de la empresa. Es habitual, dice el reporte periodístico, que los altos cargos del área de hidrocarburos sean ocupados por especialistas que han hecho sus carreras en empresas privadas. Lo que llamó la atención en el caso de Mogollón es que haya pasado directamente de Andes Petroleum al viceministerio, y a su cargo estará la supervisión de la ampliación del contrato que Andes Petroleum firmó con ese viceministerio a finales de marzo, que permitirá a la petrolera seguir explotando el bloque Tarapoa hasta el 2040. Esto también ha generado una preocupación en los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Le quiero agradecer a su coordinador nacional, Germán Rodas, que tiene la gentileza de conectarse con nosotros y para hablar de este tema. Doctor, bienvenido, buen día. Le saluda Fabricio Vela desde el noticiero A Primera Hora de Radio Armónica y las plataformas de Primera Plana. ¿Cómo está usted? Un saludo cordial a usted, Fabricio. Gracias por esta invitación. Le veo a los años. Sí, doctor, igualmente. Con frecuencia, eso sí. Muchas gracias. Pero de todas maneras, estamos aquí para decir lo que piensa la Comisión sobre estos y otros temas, porque en realidad este es un país que requiere el empuje de aquellos que simple y llanamente por servicio al país, sin que nadie financia la Comisión Anticorrupción, porque es una entidad de hecho. Lo que hacemos es llevar adelante nuestra voz y nuestra acción, poniendo las firmas de las denuncias y actuando con la probidad que demandan este tipo de acciones para no volverlas mediáticas ni para ser candidatos. Eso es lo que corresponde. Correcto, doctor, y gracias por la referencia. ¿Ustedes qué investigación o qué referencias tienen sobre este tema que estoy planteando, que es este posible conflicto de intereses entre una funcionaria y una empresa privada en el área de hidrocarburos? Hemos mirado con enorme preocupación esta designación de esta profesional, que seguramente tiene calidad profesional, que es una cosa distinta, María Cristina Mogollón, pero que está atravesada ciertamente por un conflicto de intereses, porque usted lo señalaba bien hace unos minutos, habiendo trabajado ella en Andes Petroleum durante casi 20 años, habiendo puesto su mejor esfuerzo seguramente para que los diversos proyectos de esta empresa entren a ser favorecidos por determinadas estructuras del poder público. Digo, no, todo aquello que está bien. Lo grave es que deje la empresa privada y pase al sector público en condición de viceministra para luego constituirse en una especie de supervisora de los mismos contratos de la empresa a la cual ella ha pertenecido durante tantísimos años. Y para ser concreto, me refiero particularmente en donde esta empresa china tiene sus intereses muy constantes, es decir, en la zona del bloque 62 Tarapoa. No es la zona, es en la producción del bloque 62 Tarapoa, cuya producción va a estar supervisada por la misma persona que dejó expedito el camino para llegar y conseguir que esta empresa china en los próximos años haga la producción petrolera. Si esto no se llama conflicto de intereses, créame, Fabricio, que no sé a qué se llama conflicto de intereses. Y por eso nos preocupó desde el comienzo que
esta especie de carta de ética que existía en la función pública haya sido puesta de lado, porque al menos allí se decía algo que además es de lógica. No pueden estar personas que tienen interés en el sector privado administrando desde el sector público o controlando a ese sector del cual provienen. Esto, digo, además va a violentar y de hecho violenta normas constitucionales, porque ese es un tema que no puede darse ni en esta esfera ni en otras. Conflicto de intereses frente al cual hay que esperar que haya una actitud de respuesta del sector público y del Ministerio de Energía particularmente. Esta alerta que ustedes han generado, ¿ha sido trasladada oficialmente a las autoridades o ustedes simplemente se han quedado en el ámbito de la observación de carácter público y mediático, doctor? Nosotros hemos hecho opinión sobre este tema. Estamos esperando alguna respuesta porque hay la posibilidad de que se hubiesen producido desconocimiento de la norma, hay posibilidad de que no se acordaron de este conflicto, pero tendremos que actuar en un momento determinado, pues presentando las denuncias. Nosotros lo hacemos con la rigurosidad del caso. Esperamos siempre contrastar el hecho con la corrección y con la corrección del fenómeno al que estamos cuestionando, porque también es una voz para alentar el compromiso del sector público a fin de que mejoren las circunstancias. No se trata de generar acciones mediáticas y dejarlas sueltas. Normalmente hacemos las acusaciones en fiscalía, las denuncias firmadas por todos los miembros de la comisión y hemos actuado así. Vamos a esperar que existan respuestas previas también del ministerio que se han dado de alguna manera, porque lo que han dicho es que la viceministra Mogollón no va a tener ningún contacto con los contratos que provienen de la empresa china en la cual ella trabajó, ¿no? Con Andes Petroleum, lo cual es inaudito, porque no pueden decirle, haga esto, pero lo otro deje en manos de quién, cómo se pueden manejar las cosas así. Pero estamos atentos para cumplir la labor que nos corresponde en nuestra tarea anticorrupción. Oiga, doctor, a ver, el conflicto de intereses que ustedes advierten estaría dado porque esta funcionaria hasta hace poco tiempo nomás perteneció durante varios años a esta petrolera o hay algo más, porque por ejemplo en la nota de Coavisa se hablaba de la relación personal que ella tiene con un ejecutivo de Andes Petroleum. Sí, desde luego hay ese entorno, ¿no? Yo no he querido llegar a ese punto, pero una vez que usted lo señala, en realidad parece que su pareja es también una persona influyente, es un abogado que ha manejado estos contratos, que ha preparado los contratos, que hoy están en manos del poder público, del ministerio correspondiente, de tal manera que han trabajado en equipo, lo cual sigo insistiendo, en la actividad privada está bien, allí tienen que actuar de manera adecuada para lograr los intereses, en este caso de la empresa china. Lo que está mal es que se les contrate a uno de ellos, en este caso a la profesional señora Cristina Mogollón, para que lleve adelante el control de esos contratos que le beneficiarían al final del camino a Andes Petroleum. Eso es inadecuado, eso es absurdo. Y yo creo que este llamado de atención público ojalá mueva la conciencia de aquellos que tienen la responsabilidad también de agradecerle los servicios a esta persona. Eso le hace bien al país. El país tiene que transparentar su gestión, pero sobre todo, no es adecuado que esta empresa china permita este tipo de acciones también, porque también le hace daño. Tengo muchos temores, yo siempre con las empresas chinas en el país, o han hecho mala obra pública, o se llevan el Hotel Quito desde el poder del IES, o se producen estos hechos y estas circunstancias que estamos comentando, que son lamentables desde luego. Doctor, dejemos ese tema de lado, vamos a ver cómo evoluciona justamente aquello.
Hace 3 días, ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción emitieron una alerta con una preocupación respecto de la aplicación de los ejercicios de democracia interna, esto que se llama pomposamente primarias. Y yo digo esto porque para mí aquí no hay primarias, no existe ese ejercicio en las organizaciones políticas, aunque lo establece el Código de Democracia. Yo le llamo democracia interna, que al final terminan siendo asambleas, terminan siendo convenciones, donde finalmente, por lo general, con muy honrosas excepciones, se nombran candidatos de manera vertical. Pero, ¿qué preocupaciones tienen ustedes respecto de los últimos ejercicios de democracia interna de cara a este proceso electoral? Varios, Fabricio. El primero de fondo, el hecho que se ha judicializado a los partidos políticos, no ahora, sino desde que existe el Código de la Democracia. ¿Qué significa la judicialización? Significa que el Consejo Electoral, como máximo organismo que debe dirigir los procesos y la vida de los partidos políticos, interfiere en la vida de los partidos. Voy a comenzar por allí sin defenderlos. Y entonces, para poder subsistir, para poder dar cuentas del manejo de sus recursos, etcétera, está el Consejo Electoral exigiéndoles comportamientos que terminan siendo anómalos, esos comportamientos, para no perder los registros electorales. Los partidos políticos, los partidos, no los membretes electorales o los casilleros a los que me refiero luego, entonces se han visto obligados a actuar de una manera irregular. Y entonces viene lo irregular. En muchos partidos, no en todos, la ausencia de democracia interna, pues esto es evidente. Primero, yo diría que lo primero por donde debía haber comenzado es que ese montón de grupos o esos casilleros electorales no representan corrientes ideológicas del pensamiento. No hay doctrina, no hay ideas, no hay pensamiento, en definitiva, porque ¿qué significará, con todo el respeto, suma, avanza, no avances, encuentro, centro? No defines una ideología, debería definirlo. Además, en el mundo epistémico yo no creo que existan más de 8 o 10 corrientes de pensamiento. ¿Qué son las demás entonces? Casilleros electorales, sin democracia interna. Esto es farándula político-electoral. Luego eligen candidaturas y allí viene el conflicto. Se eligen candidaturas con un esquema también que habría que ir midiéndolo, si es el más pertinente. Pero en esas candidaturas ahora abren las puertas primero a dineros de dudosa proveniencia, en segundo lugar a gente que ha estado por lo menos en circunstancias complicadas en su vida pública o privada, que tienen demandas, que son conocidos por actos de corruptela, pero como estamos esperando la sentencia final, la que no llegará nunca por esta justicia tan lenta y tan perturbadora que existe en el país, es evidente que las candidaturas no siempre recuperan el ánimo de la vida democrática del país. Y frente a estos elementos, ¿qué decimos nosotros? Porque quejarnos, rasgarnos las vestiduras es propio de todos nosotros en un momento determinado. Creo que hay que tomar al toro por los cuernos y estamos empecinados, este sí es una voluntad de reunir, trabajar en silencio, porque no hay necesidad de hacer tanta escaramuza, para construir una serie de reformas al Código de la Democracia para los siguientes años, porque no podemos seguir siendo testigos de partidos de alquiler, candidatos de alquiler, cambios de camisetas, una judicialización permanente de los partidos y un manejo, por lo tanto, falso de la democracia nacional. De tal suerte que ese conflicto lo hemos advertido, porque la ciudadanía tiene que votar en un momento determinado, teniendo estos parámetros también como punto de acción y de guía a su conducta electoral. La democracia no es solamente votar, además, cada 2, cada 4 años, hay que hablar de un código de la democracia que permita que las grandes corrientes de pensamiento tengan la posibilidad de fusionarse, de actuar coherentemente en función de esos objetivos ideológicos, doctrinarios, que hay que retomarlos para el debate, de tal suerte que el debate no se dé solamente con este discurso tan irrisorio, que es, con esto termino la idea,
la vieja política contra la nueva política. Dígame usted, Fabricio, ¿cuál es la vieja política? No nos dejemos llevar por las escaramuzas. La vieja política son los tanques de pensamiento en las doctrinas y la nueva política la ausencia de ideas y de pensamiento doctrinario e ideológico. De tal suerte que no hay que juzgar por los comportamientos o por las estructuras generacionales que constituyen los partidos, sino por las ideas que promueven en uno o en otro momento. Hay ideas que no van a cambiar. Yo estoy seguro que los partidos comunistas, socialistas, esas son sus ideas. Los partidos neoliberales, conservadores, liberales, etcétera, esas son sus ideas. Muchos tendrán como matriz a los fenómenos del siglo XIX y de antes del siglo XVIII como parte del comportamiento ideológico, porque los cambios no han sido tan fundamentales. Y en la humanidad no hay posibilidad pues de 250 doctrinas distintas. Esto de los casilleros ha hecho un daño gravísimo al país, a la democracia, y entonces cada 2 o 4 años lo que hay es una subasta de casilleros y por eso las campañas electorales terminan siendo solamente aquello que significa el TikTok, la pose prefabricada, la vestimenta organizada y adecuada en función de los intereses del voto y no la idea sobre los temas fundamentales y trascendentes en el país. Pero en este caso, ¿qué cabría hacer? Digamos, hay un problema estructural, es un problema de sistema, yo mismo lo he comentado acá, y aparentemente a los políticos no les interesa incorporar una reforma de fondo que regule esto que usted señala, doctor. Es que las reformas tendrán que ser obligatoriamente consensuadas entre los grandes sectores del pensamiento en este país y de los gremios y de las organizaciones sociales. Esa es una aspiración. Quizás estamos aspirando a mucho, pero si dejamos las utopías de lado, pues también corremos el riesgo de no hacer nada. Y tendremos que mirar los resultados que se producen ahora cuando hay candidaturas que no llegan ni a un punto de interés en la estadística nacional y que van a tener simple y llanamente votaciones marginales, o cuando un candidato renuncia a las 9 de la mañana y es cambiado de manera inmediata sin democracia interna 2 horas más tarde. Es decir, frente a ese panorama, creo que la sociedad debe actuar, pero también debe actuar porque la corrupción y el crimen organizado están detrás y preocupados de tener presencias de carácter electoral. Es una forma de precautelar también el sistema y la institucionalidad democrática del país. No se olvide usted, Fabricio, que este delincuente colombiano de Escobar llegó a ser diputado de la República. Aquí estamos a un tris para que ocurran estas circunstancias, porque antes tenían interesados o estaban interesados en que llegasen terceros a ejercer cargos determinados de concejalías, de alcaldías, etcétera. Pero ahora parece que están interesados en actuar directamente en la vida nacional. Y entonces hay que cerrar filas pensando en el futuro de este país, de esta patria que nos duele todavía y que nos duele tanto. Doctor, ¿qué, digamos, posición tiene la comisión y usted en lo particular sobre la decisión del Consejo de la Judicatura de retrotraer el concurso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia a la fase previa a la toma de la prueba de confianza, luego pues de los cuestionamientos respecto del contrato y de la naturaleza de esa prueba de confianza? ¿Cómo vio usted esta decisión que fue tomada anteayer por unanimidad por el Consejo de la Judicatura? Cuando conocimos de la realidad que iba a generar estas circunstancias, la Comisión Nacional Anticorrupción emitió su opinión, señalando que primero hay que sancionar a aquellos que permitieron que la prueba de confianza esté en manos de una empresa que no tenía la menor idea sobre el asunto. Alguien decía, pero si solamente han gastado cerca de $10,000. Ese no es el tema. Una prueba de confianza mal hecha desarticula absolutamente el fenómeno. Segundo, que no hay que castigarle a algún empleado que ha hecho mal ese contrato o que se le ocurrió llevar a la empresa de manera irregular para la prueba. Eso tampoco es así. Deben tomar la responsabilidad el máximo organismo colegiado que es la Judicatura. Ellos son los responsables, no son los funcionarios. Y en tercer lugar, habíamos dicho, teniendo una información
habiendo recibido a no menos de una docena de candidatos quejándose ni siquiera de la prueba de confianza, sino del hecho de notas que se modifican casi al antojo, que suben, que bajan. Uno o dos puntos son suficientes para mover el tablero de las posibles designaciones. Habíamos dicho que hay que hacer una revisión global, porque hoy retrotraen el asunto solamente hasta antes de las pruebas de confianza, pero los otros temas, es decir, este sistema subjetivo de las calificaciones, los dejan en el aire. Y mire usted, Fabricio y oyentes, que hemos escuchado y hemos visto a varios miembros, candidatos decir, yo no quisiera que me elijan porque voy a tener ilegitimidad en el cargo. Y los mismos concursantes. De tal manera que nos deja al menos, primero, la preocupación de que se actuó mal, segundo, que puede haber un proceso ilegítimo, y tercero, que por lo tanto los jueces que deben administrar justicia no tengan la fuerza suficiente de un concurso idóneo. ¿Qué significa eso para el país? Significa que la justicia siga al servicio, de alguna manera, de aquellos que tienen intereses en afectar al país y se vuelva, por lo tanto, en una justicia de alquiler, jueces de alquiler. Se lo ha demostrado en varios casos, en donde los habeas corpus, en donde las rápidas, perdón y olvido de los asuntos de irregularidad son tratados con un apuro increíble. Pues frente a eso, lo que el país exige es una Corte Nacional adecuada, seria, que le dé garantías al país. Si juntamos una democracia falsa, irregular, sin debate, como lo he señalado antes, a una justicia que tampoco está comprometida con la justicia, sino con asuntos de grave circunstancias para la vida nacional. Si miramos de estos dos elementos, casi todos están contribuyendo a la impunidad, porque en uno y en otro caso lo que se hace es promover personas para que gocen de impunidad, además, a pretexto de las elecciones y a lo mejor del cargo, y una justicia que no es tal. Vasos comunicantes para construir un fenómeno que hay que determinarlo como impunidad. Y eso es muy grave para el país. En este caso, pero digamos, ¿esta decisión de retrotraer a la fase previa a la prueba de confianza, a su juicio, es correcta? ¿O usted cree que había que declarar nulidad de todo el proceso? Yo tengo la impresión que el proceso está viciado. Todo el Y proceso. así es. Y me dejo llevar además por la opinión de quienes además forman parte de la comprensión de esta realidad. Los colegios de abogados, las federaciones de abogados, los profesionales de la ley que están cercanos a la realidad. Y si en la prueba de confianza fue la que se descubrió los desaciertos, tengo la impresión que con las quejas de muchos de los candidatos queda construida este fenómeno de no creer en un proceso. Y cuando no se cree, este proceso lo que da por resultado es la presencia de jueces que no tienen legitimidad. Y entonces la pregunta está, ¿a quién le interesa tener jueces sin legitimidad? Y eso es muy grave para el país. Debería haber una auditoría ciudadana permanente para tener claridad del asunto, pero no comprometida con los intereses de aquellos que quieren precipitar este tema de manera rápida e inadecuada a mi modo de ver. Doctor, y lo último, digamos, en estas horas, también en estos días, hay expectativas por el reglamento que tiene que salir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el concurso que debe permitir al país elegir una nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado. Entiendo que hay 3 proyectos de reglamento, el primero del consejero Augusto Verduga, el presidente Andrés Fantoni, y me parece que la consejera Joana Verde Soto también ha presentado una propuesta. ¿Cómo ve usted este tema para cerrar, doctor? Fabricio, yo le agradezco que usted haga estas preguntas porque nos permiten hablar de un fenómeno de estructura del Estado ecuatoriano.
cuando nos quedamos solamente mirando cómo varios presidentes, o vicepresidentes o consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se cambian de ubicación, son mayorías, son minorías, se abstienen para lograr ciertas ventajas, aparentemente se confrontan entre ellos. No somos sino mudos testigos de lo que significa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, otro mamotreto de la historia del país, entregado a un grupo de gentes para que se distribuyan un gran pastel, que es el pastel nacional, para elegir los organismos de control, Contraloría, las superintendencias, la Fiscalía. Entonces aterrizo en su pregunta. Evidentemente, hay gravísimos intereses que están detrás del cambio de la fiscal. Y evidentemente, allí no es un problema del reglamento, allí es un problema mucho más grave que tiene que ver con los intereses que se juegan para poner un fiscal o una fiscal que seguramente haga oídos sordos, que no tenga una mirada sobre la realidad, que perdone a unos, que sancione a otros y que se vuelva un instrumento, por lo tanto, político. Creo que es el momento, por eso es que le decía que hay que enseñar en las utopías, de pensar que la democracia y los partidos están conduciéndonos a una situación difícil en el manejo del sistema electoral y que hay que actuar con el cambio del código de la democracia, que hay que pensar en serio en la eliminación de la judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. Usted me va a decir, pero es que esto es hacia el futuro, esto es lo posterior. Si no comenzamos a plantear al país cosas fundamentales en este momento, lo que haremos es ser testigos en pocos años más o para lamentarnos de circunstancias que las estamos señalando o simple y llanamente para darnos cuenta que el Estado Nacional se va diluyendo. Todo esto además con una justicia que está al servicio de intereses perversos. Es un país complicado, difícil, y quienes estamos comprometidos con su causa y con su existencia, debemos dar todos los esfuerzos para lograrlo, rumbarlo, y nunca es tarde. Lo que ocurre es que se puede volver muy alejada esa realidad si no lo abordamos como usted generosamente ha permitido que lo haga esta mañana. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo. Le envío un abrazo virtual a la distancia. Muy gentil. Lo propio para usted, buenos días, gracias a la audiencia, buenos días con todos. Gracias a Germán Rodas, interesante entrevista con el coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.